Hola, mi nombre es Carla Viridiana Ángeles y yo les voy a hablar del auge de la psicología cognitiva y las máquinas propositivas. Respecto al auge de la psicología cognitiva, podemos mencionar que desde la revolución científica trajo mucha controversia con filósofos y psicólogos en la relación cuerpo y máquina. Por ejemplo, Descartes creía que todos los procesos cognitivos humanos sobre el pensamiento eran ejecutados por la maquinaria del sistema nervioso. Por otro lado, Pascal recurrió al corazón humano y a la fe de Dios para diferenciar entre personas y humanas, y que creía que la esencia de la humanidad residía en el sentimiento y no en el intelecto. William James concluyó que una máquina no podía sentir, y por ende no podía ser humana. Watson, al igual que Hobbes y Lamettrie, proclamó que todos los seres humanos como animales eran máquinas. Hasta la Segunda Guerra Mundial nadie había construido una máquina que indujera en lo más mínimo a creer que se podía emular el pensamiento humano. La mecanización de la imagen del mundo, que comenzó con la revolución científica, parecía destinada a estancarse en el límite del cuerpo y máquina, científicamente manejable por un lado, y a los inefables asuntos del alma y conciencia por otro. Ahora, en máquinas propositivas, podemos decir que el trabajo mecánico se realiza de manera más eficiente y barata que el trabajo animal o humano, lo cual libera a la persona para poder llevar a cabo tareas que planteen menos demandas físicas y ser más productivas con sus mentes que con sus cuerpos. Sin embargo, conseguir que las máquinas produzcan energía plantea problemas de control. El empresario e ingeniero James Watt inventó el regulador centrífugo o de bolas y la unidad eléctrica. ¿Qué tiene que ver esta importante aportación a la ingeniería con la psicología? Pues mucho. El asunto que separaba a Thorman y a Hull era el problema de concebir a los animales, incluidos los seres humanos, como máquinas o como organismos propositivos, perseguidores de metas. Pero el nuevo motor de vapor de Watt era una máquina propositiva, dirigida a objetivos. Hull estaba en lo cierto al afirmar que los organismos eran máquinas, pero Thorman también estaba en lo cierto al mantener que los organismos eran propositivos. Así fue como la retroalimentación informativa se volvió un nuevo concepto. Este concepto de retroalimentación prometía la posibilidad de tratar todas las conductas propositivas como casos de retroalimentación. El organismo tiene una meta, por ejemplo, obtener un alimento. Puede medir la distancia que la separa de ella, por ejemplo, que está del otro lado del laberinto, y se comporta de manera tal que reduce y finalmente elimina esa distancia. Vista ya desde un punto práctico, esas máquinas capaces de hacer lo que hasta entonces solo podían hacer personas, podían sustituir a la servidumbre y a los trabajadores industriales. Implícito en este concepto de retroalimentación hay otro, el concepto de la información. En la actualidad estamos tan acostumbrados a la idea de información que la damos por hecha, pero llevó mucho tiempo desarrollarla. Por ejemplo, el termostato. El termostato demuestra que las máquinas pueden utilizar la información para alcanzar propósitos, aunque estén limitadas por ser máquinas de propósito único. Las personas, sin embargo, no lo son. La mente humana es un dispositivo de propósito general. El último paso hacia la ciencia cognitiva moderna fue la noción de la computación, la idea de que una máquina puede hacer muchas tareas, desde guiar proyectiles hasta hacer un objetivo hasta regular la temperatura de una habitación, jugar videojuegos, simular economía mundial y quizás simular el dispositivo de propósito general original, es decir, la mente humana. Mi nombre es Abigail Aguilar Fabián y yo les voy a hablar sobre la contraposición mente y cuerpo, programa y ordenador, al igual que la simulación del pensamiento. La contraposición mente y cuerpo, programa y ordenador. Ya hemos visto, como algunos psicólogos, especialmente Hull, donde habían intentado construir máquinas capaces de aprender. No resulta sorprendente, por tanto, que se dirigiesen a la informática buscando un modelo de aprendizaje y conducta propositiva. Norbert Wiener le preguntó qué era lo que podía hacer el cerebro humano que no pudieran hacer los ordenadores, lo cual llevó a que Boring se plantease la misma pregunta que Turing: ¿qué tendría que hacer un robot para ser considerado inteligente? Los conceptos del procesamiento de la información se aplicaron rápidamente a la psicología cognitiva humana. Un hito histórico en esta línea fue el trabajo de George Miller, donde se estaba alejando de una postura conductista eléctrica sobre el aprendizaje humano y terminaría siendo uno de los líderes de la psicología cognitiva en la década de 1960. En su artículo de 1956, Miller llamó la atención sobre las limitaciones de la atención y la memoria humana y allanó el camino para la primera ola masiva de investigaciones en el campo de la psicología del procesamiento de información, que se concentraron en la atención y la memoria a corto plazo. La simulación del pensamiento. Shaw y Herbert Simon formularon claramente la nueva concepción de la psicología en Elements of Theory of Problem Solving. Desde principios de la década de 1950 habían trabajado en el diseño de programas para solucionar problemas, desde uno que mostraba teoremas matemáticos hasta otro más potente. Con anterioridad habían publicado sus trabajos habitualmente en revistas de ingeniería informática, pero al escribir ahora la Psychological Review, definieron el nuevo enfoque cognitivo de la psicología.
El núcleo de nuestro enfoque consiste en describir la conducta del sistema mediante un programa bien especificado y definido en términos de procesos elementales de información. Una vez especificado el programa, procedemos exactamente del mismo modo que con los sistemas matemáticos tradicionales. Mi nombre es Daniela Jaramillo Robles y yo les voy a hablar sobre 3 temas muy importantes: invertir la ingeniería de la mente, la ingeniería artificial, la persona mecánica, el impacto de la metáfora del procesamiento de la información y la derrota del conductismo. Invertir la ingeniería de la mente, la inteligencia artificial. La cuestión de si los ordenadores podrían ser o llegar a ser inteligentes se convirtió en el tema central de la ciencia cognitiva y su formulación moderna se debe al brillante matemático Alan Turing, 1912 a 1954. Turing propuso plantear la cuestión más concretamente en términos de un juego que denominaremos el juego de la imitación. El juego consiste en hacer preguntas destinadas a distinguirlos, a adivinar quién es la persona y quién es la máquina. Turing proponía que se considerase que un ordenador es inteligente si se consigue hacerse pasar por el ser humano en esta prueba. El test de Turing es ampliamente aceptado como criterio de la inteligencia artificial. Los profesionales de la inteligencia artificial pretenden crear máquinas que puedan desempeñar muchas de las tareas realizadas hasta entonces solo por seres humanos, desde jugar ajedrez, ensamblar automóviles o explorar la superficie de Marte. Para comprender la tesis fundacional de la ciencia cognitiva es preciso apelar al concepto de la ingeniería inversa. Existen 2 maneras de alcanzar este objetivo de la ingeniería inversa. En la inteligencia artificial pura, los investigadores intentan construir un sistema que se comporte de forma inteligente sin tener en cuenta si su procesamiento de la información es igual al que produce en la mente humana. Los programas actuales que juegan al ajedrez son ejemplos de la inteligencia artificial pura. Son programas que juegan el ajedrez de manera excelente, pero los procesos de información que utilizan son absolutamente distintos a los empleados por grandes maestros humanos. Se piensa que jugar ajedrez es difícil, sin embargo, ahora contamos con ordenadores que pueden derrotar a cualquier jugador. Otra manera de invertir la inteligencia de la mente es la simulación, mediante ordenador. La inteligencia artificial pura no imita el comportamiento humano. La simulación, mediante el ordenador, intenta imitar a la mente humana. La persona mecánica, el impacto de la metáfora del procesamiento de la información. Newell y Simon y su GPS tuvo su escasa influencia en la psicología de la resolución de problemas. La psicología cognitiva floreció en la década de 1960. La concepción más amplia de la inteligencia artificial y la simulación por ordenador ya había triunfado en 1967. Los psicólogos han terminado aceptando el paralelismo entre la persona y el ordenador. En 1957 se organizó un grupo de estudio de la conducta verbal. Estos primeros grupos de psicólogos cognitivos estaban interrelacionados y al ocuparse de la conducta verbal y del pensamiento daban por supuesta la versión mediacional de la teoría estímulo-respuesta. Chomsky convenció a estos psicólogos de que sus teorías de ER no eran adecuadas para explicar el lenguaje humano. Comenzaron a buscar un nuevo vocabulario para teorizar sobre los procesos mentales. Y les atrajo de sobremanera el lenguaje de los ordenadores, es decir, el procesamiento de la información. La psicología del procesamiento de la información hizo frente mejor a la teoría de Hull, la derrota del conductismo. Durante la década de 1960 y principios del 1970, la teoría del procesamiento de la información fue sustituyendo gradualmente a la teoría mediacional como el lenguaje de la psicología cognitiva. La nueva concepción cognitiva se extendió en otras áreas como la psicología social. En 1979, Lachman y Butterfield, estos psicólogos definieron a la psicología cognitiva en términos de la metáfora del ordenador, porque aborda cómo incorporan la información, las personas cómo codifican y la recuerdan, cómo toman decisiones, cómo transforman sus estados cognitivos internos y cómo traducen estos estados en emisiones conductuales. Simon rechazaba el conductismo por limitado y alababa la teoría del procesamiento de la información por contribuir a la psicología adquiriese una nueva complejidad y por crear un paradigma general, el paradigma del procesamiento de la información, que conserva la operatividad del conductismo y la sobrepasa en precisión y rigor. Hola, mi nombre es Yaneli Serrano Contreras y yo les voy a hablar sobre el mito de la revolución cognitiva, la naturaleza de la ciencia cognitiva, los infomnívoros y la mente de los infomnívoros.
El mito de la revolución cognitiva. Las palabras de Lachman, Butterfield y Simon sugieren que al igual que los ciudadanos de Estados Unidos, Francia y la antigua Unión Soviética, los científicos cognitivos comparten el mito de su origen revolucionario. Los defensores del procesamiento de la información creen que este constituye un paradigma kuhniano, que el conductismo constituía otro y que a lo largo de la década de 1960, historia de la psicología, tuvo lugar una revolución científica kuhniana, en el que el procesamiento de la información derrocó el conductismo. Sin embargo, la psicología cognitiva del procesamiento de la información se entiende mejor como la última manifestación del comportamentalismo, con importantes afinidades con algunas formas históricas de conductismo. Desde luego, no era una vuelta del mentalismo introspectivo de la ciencia, de la psicología fundacional de la conciencia. Herbert Simon, uno de los fundadores de la psicología moderna del procesamiento de la información, reveló acertadamente la continuidad entre esta orientación y el conductismo, incluso la afinidad entre ambas tendencias en Science of the Artificial, donde escribió: una persona entendida como un sistema de conducta es algo bastante simple. La complejidad aparente de su conducta a lo largo del tiempo es en gran medida reflejo de la complejidad del entorno en el que se encuentra. Simon, al igual que Skinner, consideraba que los seres humanos, en gran medida como productos del entorno, les modela aprovechando su simplicidad. En el mismo texto, Simon seguía a Watson, al rechazar la validez de las imágenes mentales reproduciéndolas a listas de hechos y propiedades sensoriales organizados mediante asociaciones. Simon afirmaba que las conductas complejas son colecciones o combinaciones de conductas simples. La naturaleza de la ciencia cognitiva. A finales de la década de 1970, los campos de la ingeniería artificial y de la simulación por ordenador comenzaron a fundirse, dando lugar a un nuevo campo distinto de la psicología denominado ciencia cognitiva. Los científicos cognitivos lanzaron su propia revista en 1977, Cognitive Science, y celebraron su primera reunión internacional un año después. La ciencia cognitiva se definía a sí mismo como la ciencia de quienes George Miller calificaba de infomnívoros. La propuesta era que todos los sistemas del procesamiento de información operaban de acuerdo con los mismos principios y por tanto constituían un único campo de estudio. La ciencia cognitiva que convergía en torno al paradigma del procesamiento de la información. El nuevo funcionalismo, las mentes de los informívoros. La tesis básica del funcionalismo proviene de la programación informática. Supongamos que diseñó un programa para llevar contabilidad corriente en un lenguaje informático sencillo. El programa especificará una serie de funciones computacionales: actualizar el saldo, restar los cheques emitidos, sumar los ingresos efectuados y comparar los resultados con los del banco, sin tener en cuenta las diferencias de formato. Puede instalar y ejecutar este formato en muchos ordenadores diferentes, Apple, PC, etc. En todos los casos se desarrollarán las mismas funciones computacionales, aunque los procesos físicos de funcionamiento de los ordenadores sean diferentes. Sin tener en cuenta las diferencias de formato, puedo instalar y ejecutar este programa en muchos ordenadores diferentes. En todos los casos se desarrollarán las mismas funciones computacionales, aunque los procesos físicos del funcionamiento de los ordenadores sean diferentes, ya que la estructura interna de cada máquina es diferente. Para poder predecir, controlar y explicar la conducta de un ordenador, no es necesario conocer los procesos electrónicos implicados en su funcionamiento.